Ya conocemos entonces las características o básicamente los componentes de una clase, sabemos su funcionalidad y vamos a hablar entonces de uno de esos primeros componentes que son exactamente los atributos y son posiblemente uno de los elementos más importantes de una clase. Los atributos son los que le dicen a la clase qué es lo que la caracteriza. Básicamente, los atributos son los que nos permiten particularizar las propiedades de ese objeto específico. Por ejemplo, si vamos a caracterizar o especificar por medio de una clase una persona, entonces, ¿qué hace única a una persona? Entonces podemos ver que tiene un nombre, que tiene una edad, que tiene, por ejemplo, una nacionalidad, una estatura, un número de documento. Si es un animal, entonces vemos que lo puede identificar la raza, el peso, la cantidad de patas, el color del pelo, etc. Básicamente, cuando necesitamos crear una clase, lo primero que tenemos que pensar es, además del nombre de la clase, por supuesto, es qué la caracteriza. Y eso lo vamos a plasmar por medio de los atributos. Vamos entonces a crear una nueva clase, la voy a llamar, por ejemplo, la clase persona. Para ello vemos entonces que aquí tenemos la clase persona, recordemos que el nombre debe coincidir. Y los atributos no son más que variables, así como las que ya hemos visto, puede ser de cualquier tipo, tanto primitivo como los tipos complejos que ya hemos visto. De hecho, estos atributos pueden ser del tipo de cualquier otra clase. Por ejemplo, podríamos tener un atributo del tipo clase, o un atributo de tipo persona, etc. O un atributo de tipo animal. En fin, no solo tipos primitivos. Puede ser cualquier tipo que el lenguaje, por supuesto, reconozca y soporte. Vamos entonces a comenzar con tipos primitivos. Vamos a decir que una persona tiene un nombre. ¿Y un nombre es qué? Es una cadena de texto. Por ende, es un string. Y, por supuesto, el nombre del atributo es nombre. Terminamos con punto y coma. Fijémonos que aquí no hemos declarado ni un método main, no hemos declarado absolutamente nada sobre esto. El método main puede ser parte de los métodos de la clase, aunque no todas las clases requieren un método main. Recordemos cuando hablé de ello, usualmente un proyecto solo tiene un método main, aunque podría haber varios, lo usual es que solo exista uno, porque allí es desde donde comienza la ejecución. Una persona adicionalmente tiene edad, usualmente la edad es un número entero. Tiene un documento que lo vamos a representar, por ejemplo, con un string para evitar problemas. Tiene una estatura que lo podemos representar con un double. Tiene una nacionalidad que puede ser un string. O, si nos empezamos a enfocar un poco a la programación orientada a objetos, la nacionalidad debería ser algo de tipo país o algo así. No nos preocupemos con esto, dejémoslo por ahora que es de tipo string. Eso está muy bien y ya veremos entonces cómo vamos cambiando las cosas un poco. Por ahora puedes ir viendo entonces que estos atributos pueden ser todos los que tú necesites que corresponden a cualquier tipo de variable que el sistema acepte, sea un objeto complejo, sea un tipo complejo, sea un tipo primitivo como los que estamos utilizando aquí. Los atributos tienen otros modificadores que nos definen, por ejemplo, quién puede acceder a ellos, en qué momento, bajo qué circunstancias, etc. Sin embargo, esto lo veremos en otra sección que ya se trata un poco sobre los modificadores de acceso y demás que también se aplican sobre los métodos, entre otros. Sin embargo, lo que nos importa ahora es definir que los atributos son quienes a la final caracterizan a la clase. Usualmente debería existir un atributo que nos permite identificar de manera única a cada instancia de esa clase. Recordemos que la clase es simplemente el molde que caracteriza a ese objeto. A la final pueden existir múltiples objetos, es decir, múltiples instancias de esta clase persona. Ya nos vamos acercando un poco entonces a la definición de objeto. Es decir, como pueden existir varias personas, cada una puede tener su nombre particular, su edad particular, su documento, tal cual es en el mundo. Eso es lo genial de la programación orientada a objetos, que nos permite plasmar por medio de programas, por medio de sentencias de código, instancias concretas del mundo, edificios, casas, animales, personas, cualquier objeto que seamos capaces de caracterizar por medio de diferentes atributos y acciones que podrá ejecutar por medio de métodos como veremos en la clase siguiente, entonces puede ser plasmado en un lenguaje de programación orientado a objetos como lo es Java o lo puede ser cualquier otro. Muy bien, ya tenemos entonces una claridad sobre cómo particularizar una clase y sus características a partir de atributos y podemos continuar. Nos vemos.